Y vamos a leer 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4 hasta el 9. Dice así la palabra del Señor, el Señor hablándonos en su palabra. Capítulo 1, versículo 4. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Porque en todos ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Hoy día quiero compartir con ustedes un mensaje, una enseñanza con el título Nada les falta. ¿Ok? ¿A cuántos nos faltan cosas en la vida? ¿Le faltan cosas? ¿Sí? ¿Le faltan? ¿Algún soltero que le falta, no sé, cómo se dice la ayuda idónea? La pierna, ¿se acuerda que antes se decía ¿cómo era? ¿La pierna? ¿Algo así se decía? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha abierto la despensa de su casa o los muebles donde generalmente ponemos la comida? ¿Y le ha pasado que a veces ha abierto la despensa y se encuentra que hay casi nada? No sé si a usted le ha pasado alguna vez. O que usted tiene tanta hambre, llega a la casa de la calle y va al refrigerador, a saltar el refrigerador, ¿ok? Un robo al refrigerador. Y usted abre el refrigerador y se da cuenta que lo único que hay es una caja de leche a la mitad. ¿Le ha tocado a usted a veces abrir la puerta de su refrigerador y se encuentra que no hay casi nada ahí? Bueno, a mí me ha tocado, ¿ok? A nosotros nos ha tocado. Pero es interesante que aunque a nosotros nos toca vivir esta realidad, y sí, hay muchas cosas que nos faltan. Yo puedo decirle que en mi vida me gustaría tener muchas cosas, pero hay muchas cosas que me faltan. Y es interesante que nosotros aprendemos a vivir con eso en la vida, ¿cierto? Sí, procuramos tener algunas cosas, como tenemos una lista de todas las cosas que nos faltan y nos gustaría tener, y a veces trabajamos en la vida. En esa lista me gustaría tener esto, esto y esto otro. Y tal vez alcanzamos a tener una cosa, dos cosas, pero ¿se han dado cuenta que siempre nos falta algo? Siempre hay algo que nos falta y como que a veces nos sentimos insatisfechos o no nos sentimos que ya, ahora sí lo tengo todo, porque si nos ponemos a pensar siempre hay algo que nos falta. ¿Ok? A veces podemos pensar que lo tenemos todo, pero vamos al metro, vamos a tomar metro y abrimos la billetera y nos damos cuenta que nos falta la tarjeta VIP y no la tenemos. Y nos enojamos, se me quedó en el velador de la casa. Y nos enojamos, ¿por qué? Porque tenemos que comprar otra tarjeta VIP y tenemos que cargarla nuevamente. ¿Ok? Un gasto inesperado. Y a veces de tanto gasto inesperado, estamos quizá no aproximándonos a final de mes, sino ya es la quincena y nos damos cuenta que nos falta dinero. Nos falta dinero. ¿Y cómo? Si yo soy súper ordenado con el dinero, ¿por qué? Bueno, a veces hay gasto y gasto en la vida. Así es la vida real. Y nos damos cuenta que a veces nos falta. Y ahí que comenzamos a pensar es que el dinero no me alcanza. Me voy a cambiar de trabajo, voy a pedir un aumento. Ojalá me llegue el bono. Pensamos en milagros de Dios. ¿Ok? Pero es verdad que la realidad de nuestra vida, o sea, la vida de verdad, nos van a faltar cosas. A veces cosas importantes. Puede ser que en tu vida en este momento tú puedas pensar, bueno, lo tengo todo, pero tal vez tu papá y tu mamá no están contigo hoy día. Y tal vez dices, bueno, yo tengo una vida más o menos calmada, tengo lo que necesito, pero no está tu papá y tu mamá y tal vez es algo o alguien, ellos, quien tú realmente necesitas. Y tal vez ellos ya no están aquí en esta tierra y va a ser imposible tener contacto o estar con ellos si tú los necesitas a ellos. Los necesitas para conversar, para un consejo o tal vez para un abrazo. Esos abrazos que daba mamá o a veces esos momentos con papá.
La vida se caracteriza de momentos de necesidad. Pero es interesante que Pablo escribe aquí a la iglesia en Corinto, una iglesia que él amaba, una iglesia que nunca dejó de amar, es una iglesia que con la ayuda del Señor él comenzó como misionero, como apóstol, predicando el evangelio. Y él escribe cosas interesantes a esta iglesia. Y quiero que ustedes pongan atención. Una de las cosas que él escribió, lo que hemos leído, no fue que ustedes necesitan muchas cosas. No, fue todo lo contrario y vamos a verlo aquí hoy día. Yo quiero que ustedes recuerden que estamos en esta nueva serie de mensajes con la iglesia en Corinto, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ahora, hablamos un poco acerca de la gente y quienes participaban de la iglesia en Corinto. Ahora, la ciudad de Corinto, y solamente quiero hablar esto para entrar al texto y comenzar a hablar y comenzar a ver lo que el Señor nos dice acerca de muchas cosas que vivió la iglesia en Corinto que son muy similares a nosotros hoy día. La ciudad de Corinto, que está en el sur de lo que hoy día es Grecia, era una ciudad-estado y era una ciudad que se caracterizaba porque había un encuentro de dos culturas, la cultura romana y la cultura, podríamos decir, griega. La cultura de Corinto, que era caracterizado de la región de Griega. Habían dos culturas en esa ciudad. Entonces la mayoría de la gente que comenzó a formar parte de la iglesia en Corinto tenía un trasfondo cultural muy fuerte, muy potente ahí. ¿Ok? Los registros históricos, y también podemos verlo a través de la escritura, es que en Corinto, en esta ciudad, también había una comunidad judía, al parecer importante. Pablo, cuando llegó a Corinto, quiso entrar a una sinagoga para predicar el evangelio. Bueno, algunos de los judíos en la sinagoga que escucharon el evangelio se convirtieron a Cristo y comenzaron a formar parte de la iglesia. Entonces, queridos hermanos, tenemos tres culturas formando o siendo parte de una congregación cristiana: la cultura romana, la cultura griega y la cultura judía. Ahora, quiero que usted tenga esto porque esto es importante para entender el contexto, entender lo que Pablo escribía y también lo que él trató con la iglesia en Corinto. Tres culturas: romanos, griegos y judíos. Cuando las personas de un trasfondo romano o judío ingresaban a la iglesia porque se convertían, se bautizaban y eran añadidos a la iglesia, quiero que considere esto. Y es lo que ocurre con cualquiera de nosotros. Cuando comenzamos a ser parte de una iglesia, no dejamos toda nuestra cultura, todo nuestro trasfondo, todo lo que nosotros aprendimos casi por muchos años en la vida. Todos nosotros cuando nos acercamos a Cristo venimos con una historia de vivencia, una historia de educación, una historia de estilo de vida. Y todo eso lo traemos a la iglesia. Ahora, nos encontramos cuando comenzamos a ser parte de la iglesia, que lo que se enseña en una iglesia cristiana de verdad es algo diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados a vivir. O sea, tal vez antes ser pillo, tal vez tomar ventaja, tener ventaja de personas, robar a veces el cachito, robar algunas cositas pequeñas, y aquí en el trabajo, en la casa, algunos amigos. Era algo normal, es ser inteligente, ser pillo, es ser vivo, como decimos nosotros en Chile, ¿cierto? Pero entramos a la iglesia y nos encontramos con enseñanzas como: el que roba, no robe más, sino trabaje con sus manos. Entonces nos encontramos en la iglesia con un cambio cultural. Es decir, por mucho tiempo se nos enseñó, por ejemplo, a burlarnos de las personas, a hacer bromas de las personas, a faltarle el respeto a las personas, ¿cierto? Para nosotros ser chistosos, tal vez para mostrar que somos más importantes o mejor que otra persona, lo tiramos para abajo. Pero cuando llegamos a la iglesia se nos enseñan cosas diferentes, como por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú quieres ser el mayor, entre todos, tienes que buscar ser el último, el menor, el más pequeño. Entonces nos encontramos con enseñanzas y un cambio de cultura, de enseñanza y principios valóricos que no estábamos acostumbrados. Y por lo tanto, cuando ingresamos a la iglesia,
si en verdad queremos seguir a Cristo, debemos saber que la iglesia es un lugar de transformación. Es un lugar de transformación en nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar y nuestra manera de actuar. Los que venimos a la iglesia, en esencia, venimos para aprender. Aprender a vivir la vida que Dios nos ha dado. Él es el dador de la vida. Venimos a la iglesia, somos parte de la iglesia para aprender a vivir la vida que Él nos dio. Aprender la vida como Dios quiere que la vivamos. Ahora, cuando estamos en este proceso de aprendizaje, nos vamos a encontrar con muchas cosas diferentes a las que estábamos acostumbradas. ¿Ok? Tal vez estábamos acostumbrados, por ejemplo, claro, a estar muy centrados en nosotros mismos en la vida. En mis proyectos, en mis deseos, en mis logros, lo que yo quiero para mi vida. Y no digo que es malo tener proyectos personales, no estoy diciendo eso. Pero a veces estamos tan enfocados en mí, en el yo, que entramos a la iglesia y comenzamos a ser parte de esta nueva realidad, donde nos enseñan a que el enfoque no debe estar en el yo, sino en el otro. Y si tú ves a tu hermano pasar necesidad, ¿qué debes hacer? Que Dios te bendiga. El Dios Todopoderoso. Él es nuestra roca. Le decimos, hermano, Él es tu roca. Ya, Él es el Todopoderoso. Así que aférrate al Señor, ¿cierto? Y pasamos colados como espirituales. Pero el Señor quiere que si tu hermano pasa necesidad y tú tienes en abundancia porque el Señor te ha dado, ¿qué debes hacer? Ser generoso. Y comenzar a desprenderte de cosas que tú luchaste y trabajaste por tantos años, tus proyectos. Y es tan difícil soltar lo que uno dice es que yo me lo gané con el sudor de mi frente. ¿Lo ganamos? ¿O será que el Dios Todopoderoso nos ha permitido en esta vida que le pertenece a Él, que Él nos ha dado por gracia, por misericordia, vivir una vida? ¿Y será que todo lo que tenemos es como un regalo que viene del cielo de Dios y que podemos disfrutar? Como que a veces perdemos la perspectiva. La vida que tenemos, la salud que tenemos, es un regalo de Dios, ¿o no? Usted ha visto personas que realmente hoy día están súper comprometidas con tener un buen estado físico. Usted ha conocido, tal vez ha visto en las redes sociales. Cada vez que yo veo estos videos en YouTube, en TikTok o en Facebook de personas fitness que están y muestran hombres su six-pack, cada vez que yo veo esos videos me deprimo. No sé usted, pero yo me deprimo. Porque cuando me baño, me saco la polera y no veo el six-pack, veo, no sé, el saco de papa veo ahí, así como. Pero es verdad, hoy día hay también un volver a fijarnos, ¿cierto?, en lo estético, en el cuerpo. ¿Ok? En el mí, en el yo. Y eso está bien. Buscar la salud, porque Dios nos ha dado salud, es súper bueno. Pero queridos hermanos, muchas veces estamos tan enfocados en el yo que no nos damos cuenta que todo lo que tenemos es por gracia de Dios. Siempre doy gracias a mi Dios, decía el apóstol Pablo. Si usted se fija en el versículo 4, siempre doy gracias a mi Dios por todo lo que he logrado. Así escribió el apóstol Pablo. Por las ciudades que he viajado, por el pasaporte que tengo, romano y judío. Tremendo. En ese entonces. Doy gracias a Dios porque he plantado más iglesias que cualquiera de todos los apóstoles. Doy gracias a Dios porque puedo hablar otras o muchas lenguas más que cualquiera. Doy gracias a Dios porque el Señor Jesucristo se me apareció a mí resucitado. ¿Se le apareció a ustedes? ¿Eso escribió Pablo? No. Ahora, lo que él escribió en primer lugar fue siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. ¿Dónde estaba la mirada del apóstol Pablo? Después de mirar a Jesús, sí, claro, pero ¿dónde estaba la mirada de él? En otros. Su mirada estaba en otros. Y si nos fijamos bien en la vida del apóstol Pablo, poniendo su mirada siempre en otros.
procurando que los matrimonios estuvieran sólidos y sanos, escribiendo a los esposos y a las esposas. Y Pablo, ¿qué pasó con el matrimonio de Pablo? Él decidió y él prefirió estar soltero para entregar toda su vida al servicio al Señor y ayudar a la mayor cantidad de personas. Y él escribía a casados. Él escribía a mujeres doncellas solteras. Él escribía a los hombres. Él iba de un lugar, Pablo, te necesitamos. ¿Qué hacía Pablo? Mira, de aquí, no sé, difícil. 2027 tal vez voy a darme una vuelta y voy a ver si paso por ahí. ¿Qué hacía Pablo? Él no tenía problemas de ir aquí y allá. Cuando se le necesitaba, cuando a veces le decían, oye, tal iglesia no está funcionando bien, ¿qué hacía Pablo? Si es que no podía ir porque estaba encarcelado. Que se la arreglen. No. Él tenía realmente un corazón para otros y mandaba una carta como esta carta que él mandó a la iglesia en Corinto. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes. ¿Y por qué daba gracias? Por la gracia de Dios que le fue dada en Cristo Jesús. Queridos hermanos, esta semana usted pudo pensar, meditar o de alguna manera tal vez el Señor le hizo recordar la gracia que Él ha tenido con usted. ¿Y qué es esto de la palabra gracia? Es que Dios nos ha dado, la palabra gracia es como que Dios nos da algo que no merecemos. Él nos lo da de gracia. Por ejemplo, la salvación. La salvación, el perdón de pecado, no es algo que podemos ganar, que podemos comprar o que podemos merecer. Pero la podemos tener la salvación y el perdón de pecados. ¿Por qué? Por gracia. Es decir, Dios nos da la salvación solamente porque Él es bueno y Él quiere darla a personas que no lo merecen. ¿Hemos pensado esta semana en eso? ¿Usted ha pensado que a pesar de todo, tal vez ese egoísmo y ese centrarse en el yo y pecar en la semana, aún así Dios nos ama? Con amor eterno te he amado. ¿En esta semana usted ha pensado acerca de la gracia de Dios? O tal vez solamente hemos estado pensando en nuestros asuntos. Porque tal vez nuestros asuntos son muy importantes. Y tal vez la semana se pasó y cada día estuvimos pensando en nuestros asuntos, que lo menos que tal vez pensamos es que yo estoy aquí solamente por la gracia de Dios. Si Él me quitara su gracia, me pudiera pasar cualquier cosa. Nosotros sabemos lo que nuestro hermano Marco ha estado viviendo con su hijo Vicente. Él me comentaba, conversando con el hermano Marco, cuando su hijo Vicente estaba en una escuela de fútbol y estaba para jugar normal y le ocurrió un evento que asustó a sus entrenadores y tuvieron que llevarlo al hospital. De repente, cuando tenemos la salud, ¿cierto, hermano? No nos damos cuenta cuán valioso es. Pero cuando en un momento nuestra salud desaparece o algo ocurre, ahí sí que realmente valoramos lo que Dios nos ha dado. Ahora, el apóstol Pablo daba gracias al Señor por los hermanos en Corinto. Dice, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuál es esta gracia que ustedes recibieron? El perdón de sus pecados. Queridos hermanos, como la hermana Adriana decía, cada vez que nos juntamos, la cena del Señor, usted no permita que eso se transforme para usted en una tradición. Cada domingo que compartimos el pan, la copa, es un momento para que usted dé gracias a Dios por la gracia que Él le dio a usted por medio de Jesucristo. El pan y la copa es para ayudarnos a no olvidar que estamos aquí, tal vez en la iglesia, o somos cristianos, por la gracia de Dios. Yo no merezco estar aquí, no merezco ser cristiano y no merezco menos ser pastor ni nada. Y cuando uno se pone a pensar en todo lo que hemos pensado, dicho y hecho en la vida, en verdad llegamos a la conclusión de que Dios es bueno. Es mucho más bueno de lo que podemos entender. Y es lo que Pablo está queriendo decir. Yo doy gracias a Dios por ustedes, pero especialmente por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él.
A veces nosotros pensamos que la riqueza tiene que ver con dinero, con plata, ¿cierto? Mientras más plata, más rico. ¿Ok? Usted puede... Ok, me van a retar por esto, pero bueno. Podemos tener mucha plata y ser feo, pero no vamos a ser ricos. En el sentido de que guapo, qué rico. ¿Ok? El dinero, dicen, da la felicidad. Ustedes han visto a veces algunos memes también que hay en las redes sociales cuando muestran una persona así como feíta, un poquito feíta, decimos nosotros, el antes. Y muestran una foto el después cuando es millonario y es como otra persona, es súper guapa. Y ponen en el meme, no se trata de ser feo, sino se trata de ser pobre. ¿Sí? Porque es verdad, cuando uno es pobre no tiene para arreglarse la ropa, pero cuando uno tiene dinero, o sea, se arregla todo, hasta las cejas, no sé, el labio, se pone en voto, es el voto que está famoso hoy día, ¿cierto? Algo así. Y dice, ¿cómo le cambió la vida? Claro, es que no es un tema de ser feo o lindo, es un tema de tener. A veces nosotros pensamos que ser rico, queridos hermanos, tiene que ver, enriquecidos, tiene que ver solamente con dinero. El dinero no soluciona todo. ¿Será que el dinero soluciona todo? O sea, ¿cuánto dinero usted puede dar por su alma? ¿Podemos rescatar el alma si va hacia el infierno? ¿Podemos dar un dote? ¿Podemos dar dinero? ¿Podemos asegurar la eternidad de nuestra alma con dinero? ¿Qué nos dice Dios? Queridos hermanos, cuando el apóstol Pablo dice, porque ustedes han sido enriquecidos. Ojo con esto, porque en muchas iglesias se está enseñando que el propósito de Dios para usted es que usted sea rico, próspero y no le falte nada. Esa es la señal de que Dios está con usted. Y si usted es devoto a Dios, pero le faltan cosas, hay algo malo en usted. Porque ese no es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es que nada le falta. Nada le falta. Es interesante porque el apóstol Pablo fue quien escribió y dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir, parafraseando, en la pobreza y he aprendido a vivir en la abundancia. El apóstol Pablo dijo que él también le faltaban y tenía necesidad de cosas, siendo apóstol del Señor. Ahora, la riqueza que él está hablando, queridos hermanos, es una riqueza que nadie nos puede quitar. Que el hollín, la polilla no puede corromper. Es una riqueza que Dios da y Dios da a aquellos que son sus hijos. La herencia del Padre. Porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en Cristo Jesús, en toda palabra y en todo conocimiento. En toda palabra y todo conocimiento. La iglesia en Corinto era una iglesia caracterizada, queridos hermanos, por tener mucho de Dios. Por tener mucho de Dios. ¿Ok? Ahora, en los tiempos del apóstol Pablo, las iglesias no procuraban, como se dice hoy día, tener templo. ¿Ok? Vamos al templo, a adorar a Dios. No, en el tiempo del apóstol Pablo las iglesias no estaban en ese proyecto de comprar un terreno y construir instalaciones para reunirse. No era una prioridad en ese entonces. Pero para nosotros hoy día, una iglesia que tal vez no tiene un lugar, decimos, bueno, esta iglesia, yo vine a ver, ¿ok? Y lo recibí, vine a ver. Pero a veces hay personas que van a ciertas iglesias que lo tienen todo, ¿cierto? Hay iglesias que lo tienen todo, querido hermano, o sea. A veces hablamos con el pastor Matías y me dice, pastor, a veces una iglesia, un parlante, yo fui a una iglesia y tenían un parlante que valían como 10 millones de pesos un parlante. Bueno, vamos a quedarnos con las bocinas que tenemos, yo le decía, ¿ok? Vamos a quedarnos con un celular para grabar las prédicas y bueno, ahí vamos. Queridos hermanos, a veces nosotros pensamos que ser bendecido por Dios tiene que ver con cosas materiales, pero Pablo le dijo a esta iglesia, ustedes han sido enriquecidos. Y han sido enriquecidos, como dice aquí, en toda palabra y en todo conocimiento. Porque, queridos hermanos, yo quiero decirle, una iglesia no es un banco. ¿Sí? Aquí vamos a decirlo así, nuestro negocio no es transar moneda ni billetes.
Y si alguna iglesia está haciendo eso, lamentablemente ha perdido su identidad. La iglesia es baluarte de la verdad, dice la Escritura. Es decir, nuestro propósito como iglesia es un lugar para transmitir conocimiento de Dios, la verdad de Dios, ayudar a que la gente conozca al verdadero Dios, al único y verdadero Dios. El Señor Jesucristo dijo, orando al Padre, que la vida eterna consistía en esto, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y esta iglesia había sido enriquecida en Dios en toda palabra y en todo conocimiento. Es decir, al parecer, la iglesia en Corinto era un lugar, una comunidad donde usted realmente iba y era bien enseñado, y era una comunidad donde había mucho conocimiento de Dios. ¿Por qué? Imagínense, el propio apóstol Pablo fue fundador de esta iglesia. O sea, si vemos la Escritura, la preparación, el conocimiento, la revelación de Dios que él tenía. Pero no tan solo fue Pablo, sino que la Escritura dice que también, al parecer, esta iglesia fue visitada por Apolos, que era un predicador elocuente. Era alguien poderoso en la palabra, pero también dice que habían otros cristianos que tuvieron contacto con esta congregación, que también eran personas más preparadas en el Señor. Era una iglesia donde la enseñanza era buena al parecer, abundaba el conocimiento y era rico. Es decir, llegar ahí y poder entender la palabra de Dios y a Dios y al Señor Jesucristo. ¿Se imaginan una iglesia así? Una iglesia cristiana donde en verdad la enseñanza que hay es una enseñanza sana, es una enseñanza limpia de la palabra de Dios, es una enseñanza que nos ayuda a conocer y aprender de Dios. ¿Se imaginan esa iglesia? ¿Será esa iglesia atractiva en estos tiempos? O tal vez lo más atractivo serían los parlantes, el sonido, las luces, el espacio, o tal vez porque tiene 10 baños. ¿Qué es lo que estamos buscando de una iglesia? ¿Que una iglesia nos ayude a sentir o que una iglesia nos ayude a conocer? Ahora, Pablo escribe a esta iglesia y dice, ustedes han sido enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento. Queridos hermanos, una verdadera iglesia de Cristo es una iglesia que tiene conocimiento de Dios y transmite ese conocimiento para que otros conozcan a Dios. No importando si la gente que tiene contacto con esa iglesia son pobres o son ricos. Si son personas muy inteligentes o tal vez no muy inteligentes. Si son personas profesionales o tal vez tienen algún oficio o son obreros de la construcción. De hecho, Pablo escribe eso después en esta carta a los Corintios diciendo, todos ustedes no hay mucho sabio entre ustedes. De hecho, Dios escogió lo despreciado del mundo. Ahora, queridos hermanos, esto es lo que Dios hace. Podemos nosotros tener poco dinero, poca preparación, poca experiencia, pero si tenemos a Cristo en nuestra vida, podemos ser enriquecidos. Usted puede ser enriquecido. Así como Pablo escribía, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Jesucristo. Fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Nada les falta. Mira lo que Pablo dice a esa iglesia, nada le falta. Pablo, ¿qué sabes tú de que nada nos falta? Se me acabó el aceite, se me acabó esto. Pablo, ¿cómo dice que nada nos falta? Pero es que Pablo está hablando de algo superior, de algo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y por eso Pablo dice aquí, de manera que nada le falta en ningún don. Y cuando habla de esta palabra don, esa palabra don en el original quiere decir algo que Dios nos da como un regalo, pero también hace referencia, o puede hacer referencia, Pablo lo usaba para hablar de un don espiritual. Es decir, la iglesia en Corinto era una iglesia que tenía mucho de Dios, que Dios había bendecido mucho a esa iglesia. Una iglesia que estaba compuesta por 3 culturas, romanos, griegos y judíos. Había sido enriquecido por muchas bendiciones, pero también vemos y vamos a ver
que Dios los bendijo con muchos dones espirituales, dones del Espíritu Santo que Dios dio para el bien común de la iglesia, no para uno. Ahora, queridos hermanos, pensemos en nuestra congregación, Vida Real Iglesia Santiago. Y quiero hacerle esta pregunta, tal vez meditar un poquitito, reflexionar. ¿Será que Dios nos ha bendecido a nosotros como congregación? ¿Qué piensa usted? ¿Somos bendecidos de Dios? Pero pastor, la escalera. ¿Cuándo va a poner ascensor? Hasta en ascensor hemos a veces conversas en broma, pero igual. Pero pastor, el letrero afuera ya está viejito, está como hay que cambiarlo, pastor. ¿Ok? Pero ¿qué será si podemos tener un gran local, grandes instalaciones? Y no lo digo que tal vez Dios nos pueda bendecir algún día, pero ¿qué pasa si tenemos eso, pero la calidad nuestra como iglesia no es buena? Donde la comunión, donde la enseñanza no es buena. Queridos hermanos, esta iglesia fue bendecida por Dios en todo don. En el don de la salvación, en el don del Espíritu Santo, pero también en el don de los dones espirituales. Era una iglesia potente. Era una iglesia que tenía mucho de Dios, queridos hermanos. Y esto nos muestra, y Pablo por eso dice, yo doy gracias a Dios por ustedes, por lo que Dios ha hecho y está haciendo en ustedes. Esa es la realidad de la iglesia. De manera que nada le falta ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, sí, Dios nos ha bendecido como iglesia. Nos ha bendecido con la salvación, yo creo que sí. Nos ha bendecido con el Espíritu Santo, yo creo que sí. Nos ha bendecido con dones espirituales del Espíritu, yo creo que sí. Somos una iglesia bendecida. Creo que nada nos falta. Tenemos la Escritura, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos a nuestro Señor Jesucristo, la salvación. Tenemos todo. Ahora, ¿qué estamos haciendo con todo eso? ¿Qué está haciendo usted con el don espiritual que Dios le dio a través del Espíritu Santo? A veces nosotros estamos tan satisfechos en nosotros mismos que lo único que estamos haciendo es esperando la venida de Jesucristo, mientras estamos en nuestros propios asuntos. Pero ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con la salvación que Dios nos ha dado? ¿Usted la está compartiendo con otras personas? ¿O será que la salvación, la gracia de Dios, usted la está disfrutando cada día para usted? Señor, te doy gracias por salvarme, por perdonarme mis pecados. Sí, es una verdad. Pero ¿qué está haciendo usted con ese regalo? Con ese tesoro. ¿Lo está compartiendo con otras personas que son pobres, que no tienen la salvación? Si usted tiene el don del Espíritu Santo, ¿qué está haciendo con el Espíritu Santo? ¿Está trabajando con el Espíritu Santo o solamente espera sentir la presencia del Espíritu Santo y la llenura? ¿Eso es la meta que tenemos en la iglesia? Ahora el Señor Jesucristo dijo claramente, recibirán al Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo venga recibirán poder. ¿Para qué? Para gozarnos en el Espíritu Santo, para sentir, estoy lleno del Espíritu. ¿Eso es lo que buscaba el Señor Jesús? ¿O será que Él dijo que íbamos a recibir el Espíritu para ser testigos de Jesús y hablar con otras personas de Jesús y ayudar a otros que buscan a Dios? ¿Estamos ayudando a otros? Ya, pastor, pero estamos de vacaciones, verano. Ok, sí. Pero queridos hermanos, como la hermana Ana dijo, el grupo de oración no tiene vacaciones, ¿cierto? ¿Será que nosotros también debemos considerar de que si hemos sido enriquecidos en mucho por el Señor, qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Los dones espirituales, ¿usted sabe cuál es su don? Hemos intentado poder ayudar a todos aquellos que quieren saber cuál es su don espiritual. ¿Para qué? Para saber, Señor me dio el don de apostolado. Tremendo don, hermano, apóstol. Apóstola por ahí también aparecen. Tremendo don espiritual, es justo el que yo quería.
Pero cuando usted supo de su don espiritual, ¿qué hizo con él? ¿Qué está haciendo con él? ¿Se acuerdan ustedes la historia del Señor Jesucristo, la parábola de los talentos? Donde el Señor a 3 personas les dio 3 tipos de cantidad de talentos distintos. Pero quiero que se enfoquen en aquella persona a quien el Señor, en la parábola, le dio un talento. A otros les dio más que un talento y les dijo, yo voy y mientras voy y vuelvo, negocien los talentos, es decir, multiplíquenlo. Pero ustedes se acuerdan en esa parábola, esa historia, aquel a quien el Señor le dio un talento y él dijo, mira, el Señor que me dio los talentos es duro, es disciplinado, es estricto. Entonces, si yo lo pierdo, tengo miedo de él, mejor lo entierro y lo guardo para que cuando él vuelva, le devuelvo el talento. ¿Ok? Y conocemos la historia, el Señor Jesús contó la parábola que cuando él volvió, pidió cuenta a sus siervos y el que tenía más y multiplicó los talentos, ¿qué le dijo? Siervo miserable, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo se te ocurrió multiplicarlo? ¿Dijo eso el Señor Jesús? No, buen siervo y fiel. ¿Ok? El segundo que tenía no tanto, pero no poco, también lo multiplicó, pero cuando llegó el que tenía 1 y le pidió cuenta, le dijo, ¿qué hiciste tú con el talento? Bueno, Señor, yo sé que tú eres duro y tengo miedo de ti, porque la cara que pones a veces, Señor, bueno, yo lo enterré porque no quería perderlo. Y el Señor, ¿qué le dijo? Oye, mira qué inteligente. ¿Será que eso el Señor en la parábola le dijo? No. Siervo negligente, le dijo. Porque habiendo tenido un talento, y si tal vez no sabías, lo pone en el banco y lo multiplicas, pero aún eso no lo hizo. ¿Y qué hizo el Señor? Quítenle el talento y dénselo al que tiene más. Queridos hermanos, ¿qué está haciendo usted con el don espiritual que Dios le ha dado? Porque según la Biblia, los dones espirituales son para el bien común de la iglesia, para el beneficio de la iglesia, para la edificación de la iglesia y aquellas personas que vienen para buscar a Dios. ¿Qué estamos haciendo con esos dones? ¿Hemos sido enriquecidos? Sí, pero ¿qué estamos haciendo con las bendiciones de Dios? Versículo 8 dice, Él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En primer lugar, lo que hemos leído desde el versículo 4 al 7, Pablo da gracias a Dios porque ustedes han sido enriquecidos. Tienen todo en abundancia de Dios, todo don de Dios. Es decir, ustedes son una iglesia especial. Pero en segundo lugar, del versículo 8 al 9, Pablo quiere asegurarse que los hermanos no olviden de que esto es una carrera de larga distancia. Es decir, lo más importante no es que ustedes hayan sido enriquecidos, sino que lo más importante, el versículo 8 hasta el 9, es que ustedes sepan que tienen que llegar a la meta. Eso es lo más importante. Hemos visto tantos predicadores, ¿cierto? Grandes predicadores que han sido estrellas fugaces. Evangelistas que han predicado, pero lamentablemente han caído en, como se dice, en pecado, han abandonado el ministerio y han abandonado a Dios. Y no sabemos si ellos van a llegar a la meta. Ahora, eso es lo que más el Señor quiere, que usted llegue a la meta, que llegue bien. Por eso Pablo le dice en segundo lugar a la iglesia, Él, Dios, los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar ahí cara a cara y vamos a dar cuenta, vamos a estar ahí, cómo será nuestra vida transparente. Y Él dice, para que ustedes sean irreprensibles, fieles Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Queridos hermanos, mira, el apóstol Pablo estaba recién comenzando su carta a la iglesia en Corinto y lo primero que le dice aquí dentro de algunas cosas es, Dios va a hacer y su meta es que ustedes lleguen al fin, es que ustedes puedan estar con Él. Y Él se asegura de que la iglesia sepa esto. Este es el deseo de Dios y Dios es fiel. Él lo va a cumplir. Él va a trabajar para que todos nosotros que deseamos estar con Dios lleguemos a la meta. Pero, queridos hermanos, mientras llegamos a la meta,
No sabemos cuándo el Señor Jesús va a venir, pero hay que estar preparados, ¿cierto? No sabemos cuándo nuestra vida va a terminar aquí. Yo no lo sé. Puede ser que esta semana sean mis últimos días en esta tierra, no lo sé. Pero mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Con todo lo que Dios nos ha enriquecido y bendecido. En nada, Pablo decía, nada les falta, han sido enriquecidos en él. Queridos hermanos, aunque es verano y estamos terminando el verano, piensen este año. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? Si Dios lo ha capacitado, si Dios lo ha entrenado, si Dios le ha entregado dones, si Dios le ha bendecido con algo, ¿qué es lo que usted debe hacer? Quiero terminar solamente con esto. Yo tengo un conocido que es argentino, es misionero, joven predicador. Él tiene es algo más joven que yo. Él fue misionero por un tiempo en Turquía y él daba testimonio acerca de cómo el trabajo de la iglesia a veces en Turquía, en el Medio Oriente. Y él contaba en un testimonio en las redes sociales que él tenía un amigo en un país donde el cristianismo era muy perseguido, la iglesia era perseguida, todavía hoy día. Creo que era Irán, no me acuerdo muy bien, pero era un país donde a los cristianos se les perseguía mucho. Y él decía, mi hermano argentino, decía, este hermano, amigo mío, que tiene una pasión por las almas, dice, él tenía, con toda esa persecución, él tenía o creó una iglesia en un taxi. Una iglesia en un taxi. Cuando él dijo, ¿cómo eso? Yo nunca en mi vida había escuchado una iglesia en un taxi. En un taxi. ¿Cómo es eso una iglesia? Entonces él decía, mira, como la iglesia y los cristianos eran muy perseguidos y se pillaban a alguien con una Biblia o públicamente adorando o evangelizando en el nombre de Jesucristo, lo apresaban y hasta lo podían matar. Entonces él tuvo una idea y dijo, ok, yo voy a tener un taxi y voy a usar el taxi para evangelizar, pero también voy a ocupar el taxi para tener un viaje por la ciudad con aquellos que ya son cristianos y mientras estamos en el taxi, yo manejo en la ciudad, vamos a alabar, vamos a cantar alabanzas al Señor, vamos a orar en el taxi y vamos a escuchar la palabra de Dios y por eso él decía, él tuvo una iglesia en el taxi. ¿Qué les parece eso, hermano? Ahora, muchas veces nosotros decimos, la gente piensa, bueno, si no tenemos un terreno o no tenemos un local, ¿podemos ser iglesia? ¿O será que es cosa de darnos cuenta de lo que el Señor nos ha dado y cómo debemos y podemos utilizarlo? Amén. Queridos hermanos, el apóstol Pablo le dijo a Corinto, a ustedes nada les falta, han sido enriquecidos. Pensemos esta semana, ¿de qué manera Dios nos ha bendecido y cómo podemos usarlo para su gloria? Amén.